Muy buen día. Qué bueno estar aquí este domingo para compartir la poderosa y transformadora palabra de Dios, cumpliendo la voluntad de Él. Veíamos en el tema pasado casi cristianos. Bueno, creo que hoy nos da una ruta para confirmar que seamos verdaderos cristianos. Es el tema más importante en la vida de cualquier ser humano. Y quisiera introducirme a este tema pensando qué tanto reconocemos la sabiduría de Dios, la autoridad de Dios, la soberanía de Dios. Es imposible acercarse a Dios sin tener una actitud humilde de decir, eres el dueño de todo. Me acabas de regalar un día más lleno de oportunidades de conocer tu amor, tu gracia, tu justicia. Esa justicia basada en la misericordia y en el amor y no en el juicio. Por eso quiero invitarles a que nos unamos disponiendo sinceramente el corazón para Él. Es muy fácil distraerse en casa, pero tomemos la decisión de tener toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra atención, todas nuestras fuerzas en colocarla en su presencia en este momento. Y decirle, amado Dios, enséñame de verdad a amarte, no que sea una frase. A decirte, eres mi dueño, mi creador. Aún diste la vida de tu hijo para abrirme un camino certero, sin dudas, sin variaciones, hacia una vida eterna. Gracias por estar construyendo allí en tu casa eterna un lugar para mí. Hoy te pido, Señor, que me perdones por todos mis pecados, distractores y otra serie de cosas que no están en tu voluntad. Te entrego mis necesidades, te entrego mi familia. Yo quiero colocar, Señor, mi corazón dispuesto para que tú me impactes con tu palabra poderosa, viva, eficaz, transformadora, y poder decirte desde el fondo de mi corazón, hágase tu voluntad y no la mía. Hoy venimos aquí unidos a buscar tu presencia, Señor, a buscar, Señor, tu abrazo de amor y tu proceso de transformación en nuestra vida. Te pedimos que bendigas este tiempo, Señor, y nos llenes de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Todo esto te lo pedimos aquí unidos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén. Vamos a entrar directamente a compartir el material de hoy, pero sí quiero resaltar algo. Probablemente todo esto que vamos a hablar ya lo conoces, pero la gran pregunta es, ¿está incorporado? ¿De verdad es mi guía? Somos los centros de formación y liderazgo Senfol. En el mundo, el Ministerio Restauración Ágape Internacional. Y quiero resaltar nuevamente la palabra ágape. Ágape quiere decir transformados por su amor, por el amor de Dios. Entonces, en este seminario La Justicia del Amor, tenemos como versículo base Mateo 5:20 que dice, les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Hay más de un pasaje en la Biblia que dice, es necesario tal cosa para entrar al reino de los cielos. Y definitivamente nos lleva a la primera gran pregunta de hoy. ¿Me interesa tener definido mi destino eterno?
Un día me voy a morir. Eso creo que nadie lo discute. Pero es donde voy a pasar la eternidad. Por eso este tema 2 se llama pasado, presente y futuro en Cristo. He resaltado en, porque quiere decir dentro, unido, íntimo, hecho uno solo en Cristo. Todo comienza en Génesis. Dios había creado a Adán y a Eva para que fueran los administradores de su creación, igual que nosotros. Pero cuando ellos entran en el camino de la desobediencia, algo que le había advertido Dios, que no fueran a consumir del árbol del conocimiento del bien y el mal. Ellos quisieron ser como dioses, quisieron ser independientes, quisieron no tener que darle cuentas a nadie. Entonces, después de este terrible hecho que generó toda una maldición en toda la generación humana, dice la Escritura, luego el Señor, Dios les dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, o sea, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con conocimiento del bien y del mal. O sea, el diseño de Dios era que solo conociéramos el bien, pero producto de esta acción, que Dios la permitió porque entonces, ¿para qué entrega un libre albedrío? ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Dice Dios, yo no puedo permitir que después de que ellos desobedecen y van por el camino del mal, me vuelvan el mal eterno. No puedo que vengan ahora a tomar el árbol de la vida e introduzcan en la eternidad la maldad. Cuando vemos personajes que hicieron mucho daño en la historia de la humanidad o de algunos pueblos, como Hitler, como Pablo Escobar, como tantos de estos que han hecho daños terribles, ¿se imaginan si ellos fueran eternos? Entonces Dios no iba a permitir eso y no lo va a permitir en ninguno de nosotros que pretendamos el camino de la eternidad, el camino de la vida y el camino de la salvación arrastrando la maldad. Ojo, es muy sutil este engaño. A mí me gusta, todo el mundo lo hace, no tiene nada de malo. Ese es el opinadero del ser humano. Y Dios dice bien claro, no seas sabio en tu propia forma de pensar. Entonces, Él los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Y aún le dice, trabajarás con sudor y sufrimiento hasta el día que vuelvas al polvo, la maldición adánica. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Dios protege su sabiduría. No es para todo el mundo. Dios protege sus secretos, sus misterios, la eternidad, su Jerusalén celestial merece respeto, porque es el creador de todas las cosas. Es el creador de tu vida y de la mía. Solamente nos dice, ¿quieres seguir manejando tu destino a tu manera o quieres aceptar mis regalos de la justicia, del amor? Entonces, nuestro pasado en Cristo
nos lo describe en muchos lugares de una forma bien especial, ¿no? Dice que nosotros llegamos a este planeta con la herencia adánica de la muerte espiritual y aún con la muerte física. Un día nos vamos a morir, porque lo que ocurrió con la caída de Adán y de Eva es que caímos en una dimensión temporal, transitoria, esclavos del pecado y condenados eternamente a vivir sin la presencia de Dios. Dice, no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. No se engañen a sí mismos. Por eso el camino transformador y el camino de ir viendo una vida espectacular en medio de un mundo hecho un caos es cuando somos liberados de los engaños, del yo creo, yo siento, a mí me parece, tengo ganas, no tengo ganas. Cada vez me lo repito más para entender que la vida no está basada en eso, está basada en el regalo eterno de Dios, en el poderoso regalo que Dios nos entrega. Cuídese de los engaños. Dice en Jeremías, más engañoso es el corazón del hombre que todas las cosas y es perverso. Debemos cuidarnos de esas intenciones que nos van llegando allí. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a los ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Y esto se cumple. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Por ejemplo, dice, aquellos que están atrapados en los pecados sexuales o atrapados en el dinero o en el poder o en la fama o en la avaricia o en las drogas o en el licor o en estos desvíos del diseño sexual que Dios estableció. Dios los ama y por eso les da la oportunidad de ser restaurados. Por eso estamos viviendo en una perversidad terrible, donde aún a los niños los quieren inducir en estas ideologías que van totalmente en contra del diseño y el deseo y la voluntad de Dios. Pero además de esto, lo que Dios más quiere es que no se destruyan por el engaño. Por eso el Señor trae su sabiduría, su revelación, el poder de su ayuda. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Dice bien claro esto en el libro de Efesios. Cada vez que decido salirme del diseño perfecto de Dios, entro bajo el gobierno del maligno. Le entrego gobierno al maligno. Por eso lo dice bien claro la palabra de Dios, sobre todo en Proverbios 1, donde dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. La vida hay que vivirla con sabiduría porque trae un diseño sabio. Y no puedo pretender que yo triunfe en ese diseño de la sabiduría a través de la necedad o la desobediencia, abriéndole puertas al destructor. Recordemos que Satanás con todo su ejército ha venido a robar, matar y destruir. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios.
Nos acaban de regalar un día. Lo vivimos con gratitud. La gratitud es el comienzo de un respeto soberano para Dios. Nos regaló un día lleno de oportunidades de conocerle, de recibir su ayuda, de deleitarnos de su amor. Para eso es cada día. Por eso dice así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, esa libertad total, el verdaderamente libres, corresponde a mi forma de hablar, de actuar, de pensar. Me deleito en la libertad que Él me ha dado. ¿Qué cosas me agobian, me oprimen? ¿Cuáles son los miedos? ¿Cuáles son las angustias que aún perciben producto del engaño? Cuando el Señor dice no temas, está diciendo no te dejes engañar. El único temor que debo tener yo es salirme del cuidado de Dios, salirme de su camino, salirme del proceso transformador. A eso sí debo tenerle temor. Pero el temor de las circunstancias, hay otro mandamiento que está en Romanos 8, dice, ¿por qué tienes miedo de lo que te pueda hacer el hombre? Dios nos ha hecho más que vencedores. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando nacemos de nuevo, cuando literal, sincera y totalmente nos despojamos de cualquier duda y le decimos a Dios, sé mi dueño, te entrego mi vida, te entrego mi destino, te entrego mi familia, te entrego mi corazón. Ven a vivir aquí dentro mío, Señor Jesús. Somos limpios, despojados de todo esto. Y en ese momento, entonces, la justicia del amor se hace efectiva en nosotros. Como dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso les decía que este es un recorrido de reconocimiento de si esto que ya sabemos se está cumpliendo en nosotros. Yo vivo la vida porque tengo lo eterno, porque tengo el reino, porque tengo la presencia, la ayuda, la protección de Dios. O una cosa es el concepto religioso bíblico, yo sé que eso existe, pero no lo vivo. Aquí viene la gran contradicción. Los de doble ánimo, los tibios, que dicen creer, pero la vida la llevan por otro lado. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Fue lo que hizo Jesús en mi vida. Hoy me rescató del tercer sótano del infierno donde yo habitaba, en la rumba, en el licor, en las drogas, pero era un famoso médico. Qué engaño. Pero qué amor tan grande de Dios, qué misericordia tan grande que tuvo conmigo y con cada uno de aquellos que quieran decirle, gracias Jesús por venir a buscarme y a salvarme. Gracias. Gracias. La más profunda oscuridad y el más profundo engaño es cuando ni siquiera se sabe que se está en tinieblas. ¿Qué tanta gratitud hay por ello? Como dice en Filipenses 2, Dios se tomó el trabajo de volverse hombre. Por eso a Jesús en algunos pasajes se le llama el Hijo del Hombre. Dios hecho hombre para venir a salvarnos, a buscarnos. Dice usted, no me buscaron primero. Yo les amé primero.
Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Aquí hacemos un alto demasiado importante. Seamos sinceros en este momento con nosotros mismos. Y es, quiero ser seguidor de Cristo. Quiero decirle, Señor, me encontraste, soy tuyo. Tengo que sincerarme. Yo no puedo seguir en una mediocridad. Decir, sí, yo creo en Dios y eso no sirve de nada si no he nacido de nuevo. Vuelvo a referirme al tema de hace 8 días. Casi cristiano, el casi no sirve. Mira lo que dice aquí. Primero tome una decisión radical. ¿Usted quiere? Yo un día le dije sí. Es muy probable que no hayas llegado a este momento en la vida cristiana en el fondo donde yo llegué. Cuando yo llegué le dije a Dios, ganaste. Nada de lo que he hecho por salir adelante ha servido de nada. Pero eso era producto de mi terquedad, de ignorancia, de arrogancia, de muchas otras cosas, que nunca tuve la claridad de entender que sin Dios no somos nada. Aún como lo dice en Juan 15:5, apartados de mí nada podéis hacer, nada es nada. Entonces cuando el Señor viene y me busca en un bar de mala muerte, donde estaba ahí perdido, pensando en el tercer intento por quitarme la vida, allá llegó su amor y me abrazó y me transformó y me sigue transformando y lo amo porque vino a mi miseria, vino lo más profundo de la inmundicia en que yo estaba y me honró sin merecerlo. Yo sería el que menos derecho tendría de estar hablando de él y de su palabra y estar formando discípulos, pero él cumple con su palabra. Dice, lo peorcito de este mundo he escogido para formar sabios del reino, para que me sirvan, para humillar a los sabios del mundo, a las vanas filosofías y a los vanos caminos y tendencias. El camino lo elige él, no yo. Por eso tengo que decirle, Señor, ¿dónde quieres que esté? ¿Dónde me vas a formar? ¿Quién es el que me va a guiar? No es donde a mí me parezca, es donde Él me establezca. Después de tomar la decisión, Él dice, abandona tu propia manera de vivir. Deja de tomar decisiones sobre tu vida. Es dejar que Cristo decida por nosotros. Cuando estuve un segundo, yo veo algo aquí. Cuando yo estuve en Argentina, fue porque literalmente Él me llevó. Entonces dice, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. ¿Qué es tomar su cruz? Es crucificar al ego. Es toda esa malformación de pensamientos y emociones de solo estar pensando en mí. Pero se llama egoísmo, egolatría. Todo el tiempo es pensando en que yo esté bien, en que las cosas se hagan como a mí me parece. Entonces, ese era nuestro pasado.
Miremos el presente, recibimos vida eterna, nos convirtió en hijos y miembros de la familia de Dios. Por eso cada uno de estos conceptos, ¿qué quiere decir en nuestra vida? ¿Qué quiere decir? Convertidos en hijos y miembros de la familia de Dios. ¿Disfrutamos esta familia? Lo tengo claro. Disfruto la eternidad. Además, nos ha hecho templos del Espíritu Santo. Cada uno de estos conceptos es para llevarnos hoy a pensar qué cambió en mí. ¿Quién es el que habita dentro mío? Es el Espíritu de Dios el que realmente guía mi vida, el que transforma diariamente mi vida. Nos entregó todas las riquezas del cielo, que son eternas. Nos lleva a vivir por el fruto del Espíritu, que está en Gálatas 5, del 16 en adelante, hace el paralelo entre el fruto de la necedad y el fruto del Espíritu. Qué bueno ir allí a Gálatas 5 y desde el versículo 16 empezar a revisar todo. ¿Riquezas de dónde quiero? ¿Riquezas del mundo o riquezas del reino de los cielos? Recibimos todas sus promesas. La vida de un verdadero cristiano está basado en convertir por fe y paciencia las promesas. Lo dice en Hebreos 6 del 10 al 20. Aprende de aquellos que por la fe y la paciencia obtienen las promesas. Las promesas se obtienen para que se conviertan en realidad y le demos la gloria a Dios, se glorifique Dios y testifiquemos de ello. Yo podría hacer alguna de estas disertaciones solamente hacia todas las promesas que Dios me ha cumplido, son impresionantes. Y eso cada vez aviva más la fe para ir a otras. Tenemos una riqueza gigante de promesas. Los curiosos de la Biblia dicen que son más de 37,000 promesas que ya no las dieron, pero por caminar distraídos en este mundo, no se vuelven realidad. Aún en este punto te diría, ¿qué cosas le estás pidiendo a Dios hace mucho rato y no se cumple? Hay que revisar qué pasa con las respuestas de Dios. Recibimos una sabiduría abundante y eterna. Esto es de los puntos que más he disfrutado en mi vida, en 24 años casi que llevo de vida cristiana. Es ver cómo se va encendiendo una sabiduría en el interior transformadora. Y es una sabiduría que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nunca me cansaré de enseñar esto. Dios tiene una sabiduría para toda la familia espiritual, pero tiene una sabiduría para ti específicamente que incluye un modelo relacional con cada uno de nosotros. ¿Lo aceptas? Dios hoy está diciendo, mira, recuerda que quiero relacionarme contigo en una relación de padre e hijo, relación de amor, de guiarte, de que tengas una vida de paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Vivimos en paz, o qué se hizo, o no la recibimos, o la perdimos. Pero Él nos la dio. Amados por Dios eternamente, y su amor no es un sentimiento emocional dentro del concepto de amor que tenemos. El amor de Dios es una fidelidad operante a nuestro favor. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Confía en mí, entrégame tu destino y te podré llamar bienaventurado. La palabra que más amo de toda la Biblia. La aventura buena de vivir en Cristo. Por eso hablaba del pasado, el presente y el futuro en Cristo. Claridad de origen, identidad y propósito, los tres elementos que le han sentido a la vida. Dios me creó
En el libro de la vida nos diseñó a cada uno de nosotros. Nos dio identidad al saber a dónde pertenecemos. Hijos de Él, Padre eterno eres tú, Señor. Y tienes un diseño para nuestra vida espectacular. Como dice su palabra en Jeremías 29:11, pensamientos de bien y no de mal son los que tengo para ti, para que tengas una esperanza y un futuro. ¿Tienes esperanza y futuro? Ojo que no vaya a ser una esperanza y un futuro terrenal, temporal, infructuoso, mentiroso, engañoso. No puedo reemplazar el propósito eterno de Dios por todas los altibajos de esta vida que se va a acabar un día. Protección y garantía porque todo será para bien, como dice Romanos 8:28. Para los que aman a Dios, todas las cosas, así las llamemos buenas, regulares o malas, son para bien. El presente depende del nuevo nacimiento, del nacer del Espíritu. ¿Qué más nos trae el presente? Dice, cada día trae su propio afán. Por eso el Señor es enfático en decir, no traigas tu pasado, ni tengas ansiedad del futuro. ¿Acaso la vida no es más que la comida, la bebida y el vestido? Por eso les decía que hiciéramos un recorrido, pero mirándonos como en un espejo. Y esta grabación te queda ahí para que la revises cuantas veces quieras, para hacernos un diagnóstico de cuál es el punto donde estoy parado en el camino de la vida que Dios me trajo. Jesús dijo, yo soy el camino. Tenemos un camino, antes no lo teníamos. Veamos cómo en Efesios habla de que vivíamos perdidos, siendo guiados por la cultura, la moda y las cosas de este mundo. Pero además de eso, dice en 2 Corintios 5:17, si estás en Cristo, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Todo es hecho nuevo. Las cosas viejas pasaron. No somos huérfanos, sino hijos. Ya no caminamos como ovejas sin pastor. No somos ciegos, sino que nos han otorgado la luz y la sal de este mundo. Ese es el verdadero sentido por el cual nos entregan cada día. ¿Tú tienes claro esto? Luz es traer la sabiduría que Dios nos da y entregársela a otros. ¿A quién estás alumbrando si eres un hijo de Dios? Dice que una lámpara no se coloca debajo de la mesa de luz o la mesa de noche, según como se diga en tu país, sino que se pone en lo alto para que alumbre. Dice que una ciudad en una colina alumbra todo, no es para esconderla. Es imposible ser cristiano y no tener luz y no alumbrar a alguien. Y la sal representaba el sabor de la vida. La sal también servía para cuidar los alimentos, para preservarlos. A eso nos llama Dios. Ese es el sentido de nuestra vida. Nos recuerda otra vez que no somos esclavos, sino verdaderamente libres. Nunca nos dejará ni nos desamparará, es vivir en confianza. Por eso vuelvo e insisto, este recorrido es para mirarnos y tomar decisiones. El reino de las tinieblas es el reino de la duda, de la confusión y del miedo. Y él lo hace muy bien porque solamente vino a robar, matar y destruir, y hablo de Satanás. Jesús vino para darnos vida y vida abundante. No podemos estar en un reino y en el otro. Nos da la capacidad de ser guiados y servirle por el Espíritu Santo. Y aquí viene otra gran pregunta. Si Dios nos llama siervos es porque le servimos.
¿En qué le está sirviendo a Dios? ¿En qué está siendo útil la vida eterna que ya nos entregó? Esa vida tiene que producir fruto. ¿Dónde estás dando fruto? Cuando solamente vivo angustiado y preocupado por mis cosas y mi familia, es una mirada muy miope de la vida. Nos dio una familia eterna. Y aún Él promete, dice, sé salvo tú y serás salva tu casa. Ven a mí, entrégame tus cargas y le daré descanso a tu alma. Dice que en su presencia hay plenitud de gozo, deleite y descanso a nuestra alma. ¿Qué es el alma? Los pensamientos, las emociones, las decisiones, las relaciones. Vivir en descanso es increíble. Una de las cosas que más he aprendido en mi vida es vivir, disfrutar, practicar Filipenses 4 del 4 al 9, donde el Señor dice que estemos gozosos, que no estemos ansiosos por nada, que más bien le entreguemos todas nuestras cargas y dificultades a Él, y Él nos entregará una paz que sobrepasa nuestro entendimiento, cuidando nuestro pensamiento y nuestro corazón. Allí está la fórmula de cómo vivir y en dónde estamos buscando la solución de los conflictos, soluciones de desespero que nos enredan más cada día. Por eso, vuelvo e insisto, este material es demasiado valioso para estar mirando, para hacer cuentas. ¿Cómo voy? ¿En qué lugar estoy? O ni siquiera lo miro. Me levanto cada día es ahí a tratar de darle gusto a mis emociones. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado los muertos. Está diciendo el Señor, mira, yo le di la vida de mi hijo, pagó tu cuenta en la cruz. Por eso nos llama justos y nos llama santos, porque Cristo nos justificó en la cruz. Dice, pero un día vas a venir a un juicio. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahí hay 7 coronas esperándonos. Y aún hay otras que menciona la palabra. Ese tribunal de Cristo es única y exclusivamente para los verdaderos hijos de Dios, porque es un tribunal donde vamos a recibir premios, coronas y galardones por aquello que le hayamos servido al Señor aquí en la tierra. Hay otro juicio, que es el juicio final, el juicio del gran trono blanco, que ese es para todos aquellos que se quedaron en la maldad, en el pecado, en la cultura, en el desvío, despreciando a Dios. Cuando alguien llegue a un lugar de estos y no haya creído, ya no tiene reversa. Como aquello que vemos en el relato del seno de Abraham, cuando el rico dice, por favor, dame un poco de agua. Y le dice Lázaro, de aquí a allá no puede pasar nada. Entonces, por favor, avísenle a mi familia allá en la tierra que esto es cierto, esto era real. Yo no hice caso para que ellos se salven. Dice, nada de lo que ha venido al reino de los cielos podrá regresar. Por eso aquellos que creen que hablan con la abuelita que ya se fue o con otro humano que se fue, están en engaño. Lo dice claro la Biblia. Nada de lo que llega al cielo regresa acá.
¿Dónde pasaremos la eternidad? Hablando ya de futuro. Dice, en el hogar de mi padre hay muchas viviendas y si no fuera así yo ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Jesús está haciendo dos cosas en este momento por tu vida y la mía. Nos tiene preparado un lugar espectacular para llegar a vivir la justicia del amor, donde toda lágrima será recompensada, donde todo lo injusto de este mundo allá se hará justicia y viviremos en un lugar eterno, perfecto, donde no habrá dolor ni lágrimas para siempre. Por eso también nos enfatiza, ustedes no son de este mundo. Aquí van en tránsito, acá son extranjeros. Por eso el mundo los odia, los aborrece. Por eso el cristianismo ha sido tan perseguido en todos los niveles y cada vez se acentúa más el tener que pretender destruir los principios y valores que Dios nos ha dejado. Pero ¿qué dice Dios? No temas, yo ya vencí al mundo. Y limpiará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. No sé qué situación estás viviendo donde te sientas agobiado, perdido, oprimida. Dios dice, yo sabía que ibas a pasar por eso, pero toda lágrima será recompensada. Ya no existirá más la muerte. Ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque todo eso pasará. Tenemos un camino, la verdad y la vida para ser transformados, para servirle a Dios, para tener un sentido de propósito eterno, para tener una vida espectacular. Por eso el Señor dice, todo lo que hemos hablado depende de aquello en que piensas. Y volvemos a este famoso pasaje. Tal como piensa el hombre en su interior, en su corazón, así es el tal. Tenemos un pensamiento de reino, tenemos un pensamiento de hijos, tenemos una mirada por encima de lo cotidiano, de lo cual nos quejamos tanto. Me darás a conocer la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Lo que encontraba el salmista y está servido para nosotros. Si vivimos en su presencia, vivimos en plenitud de gozo, porque es una relación interna, es la relación de nosotros con Él. Hacia afuera estemos en la Tercera Guerra Mundial. No importa lo que esté pasando en tu vida, ¿qué es lo que te da plenitud de gozo? ¿Lo que ocurre afuera o lo que ocurre adentro si eres templo del Espíritu Santo? Esa es la fuente de la plenitud y de la paz. No busquemos la paz afuera en la resolución de nuestras dificultades, conflictos, sueños o anhelos. No, no es la fuente de la plenitud. La plenitud es mi relación con Él. Reflexionemos sobre la capacidad de decidir en qué pensar, que nos lo enseña por toda su palabra. Bueno, hemos llegado al final de este recorrido. Espero que nos encontremos el próximo domingo. Aquellos con los que podemos tener la oportunidad de tener encuentros personales o presenciales, sigamos deleitándonos de la vida que el Señor nos da. Amado Dios, te doy gracias por cada persona que esté viendo esta enseñanza. Bendigo cada país, cada ciudad, cada familia. Colocamos hoy, Señor, en tu presencia las necesidades, sobre todo de aquellos, Señor, que están pasando por un cáncer, de aquellos, Señor, que tienen o tenemos conflictos familiares con nuestros hijos, hijas, nietos,
aquellos, Señor, que deben pasar por momentos de cirugía, aquellos que van a pasar por procesos legales, aquellos, Señor, que están en este momento en grandes luchas en sus estados emocionales. Hoy te pedimos, Señor, que tu gran, eterna e inalcanzable misericordia, porque nos la haces por regalo, pueda llegar a cada uno de estos clamores. Hoy levantamos, Señor, también un clamor por todos aquellos que en todos los rincones de este mundo están con misiones cristianas, pero están siendo perseguidos. Allí está tu presencia, Señor. Aún queremos colocar delante tuyo, Señor, las necesidades financieras, porque tú eres el dueño del oro y de la plata. Danos la sabiduría para ser buenos administradores de lo que nos entregas. Ayúdanos a ser generosos para tu obra. También entender que hay todo un diseño en ese campo. Hoy te pedimos perdón con arrepentimiento por no tener cuidado de estar siendo guiados por tu Santo Espíritu y poder disfrutar de lo que diseñas para nosotros cada día. Te pedimos perdón con arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a cuidar nuestra salud mental, nuestra salud física, social, familiar. Ayúdanos, Señor. Hoy te damos a ti, Señor, toda la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación. Eres excelso, Señor. Eres eterno, eres único, el único Dios verdadero. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y dador del Espíritu Santo. Hoy te pedimos, Señor, tu abrazo, la imposición de tus manos sobre nuestras vidas y hogares y sobre este ministerio. Ayúdanos, Señor, a tener una pasión por llevar a otros a la vida eterna. Tú dijiste, Padre, aquellos que tú me has dado de este mundo, hoy los envío como tú me has enviado. Es la mayor distinción que podamos tener, ser misioneros. Gracias, Dios. Quedamos bajo tu abrazo y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gente linda, un placer verles y estamos en contacto. Bendiciones.